Aunque fue este martes cuando se abrió las puertas del Centro de Salud de la Zona Norte, después de varios años de espera, ha sido hoy cuando se ha inaugurado oficialmente, al menos con la visita del consejero de Salud de la Junta de Extremadura y el alcalde de la ciudad de Mérida. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota. Vamos a hablar de esta referencia informativa y de otras más en este tiempo de análisis. Hoy están con nosotros Pepe Pérez Garrido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fran. Un día más aquí a charlar con los amigos. José Luis Arellano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Yo bien, como siempre, con ganas de explicarle un poco a la gente cosas que no conoce. Para eso yo creo que nos invitas a que vengamos a este programa. Y Antonio Monge, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, bien. A ver si cogemos las vacaciones de una vez. Tú que puedes, ¿eh? Porque nosotros tenemos tarea aquí en la Semana Santa, en esta Santa Casa. Nunca mejor dicho de Santa. Yo estoy de vacaciones. Tú estás de vacaciones, ¿no? Pero bueno, las vacaciones, a ver, porque los que estáis ya en segunda actividad, las vacaciones son cuando no tienes que hacerte responsable de los nietos. Exactamente, a partir del domingo. Se te nota la cara alegría, ¿eh? Nous sommes à la retraite, en francés. Bueno, hemos dicho de este centro de salud de la zona norte que después de varios años de vicisitudes por fin ha abierto las puertas y ya está de forma operativa, no al 100% porque se irán incorporando los servicios durante lo que queda de mes y el mes de abril y mayo. Pero sí tenemos los datos relativos a este centro de salud. Saben que hubo varios problemas con la obra, después con la dotación presupuestaria para el mobiliario, después una vez ya se había construido había problemas para la accesibilidad porque no había puerta de entrada, acceso a la puerta de entrada por el tema de la finca en la que se encontraba. Y todo eso al final ya bueno, se ha solucionado, se ha solventado y ha abierto sus puertas. Se trata de un edificio de 2.824 metros cuadrados sobre una parcela de 5.400 metros cuadrados en la calle La Legua, justamente encima de UGT, el edificio de las oficinas regionales del Sindicato de la Unión General de Trabajadores. Le damos, va a salir sobreimpresionado, 2 teléfonos para todos aquellos personas, son 9.000 las que va a atender, 9.000 usuarios este centro de salud norte que dependan ya de este centro. El 924 48 72 28, que es el teléfono de citas, y el teléfono de urgencias, que es el 924 48 72 30. De momento las urgencias van a convivir, las 2 que existen en la ciudad de Mérida, una en el Centro de Salud Norte Este y, aunque se pondrá en el mes de abril, todavía no están efectivas, con el Centro de San Luis. Después ya determinará la consejería si, como en un principio solamente se iba a quedar un centro con las urgencias o se van a distribuir en los 2. Y son muchas zonas a las que atiende este centro de salud, no solo al área urbana de Mérida, sino a muchos pueblos. De hecho, va a contar con 4 unidades básicas asistenciales. Cada unidad básica asistencial está compuesta de un médico y de una enfermera de familia. 4 unidades, como decimos, básicas para la ciudad de Mérida, para el área urbana, una para Esparragalejo, una para La Garrovilla, otra para San Pedro de Mérida, otra para Mirandilla, otra para Trujillanos, una para Aljucén, el Carrascalejo, y otra perteneciente al equipo de Mérida Norte, que actualmente se encuentra ubicada en el Centro de Salud Mérida 3. Además contará con una trabajadora social, 4 auxiliares administrativos, un técnico de cuidados de enfermería, un celador, un farmacéutico, 2 veterinarios, una matrona, un fisioterapeuta, 2 odontólogos y una higienista dental, y un equipo de salud mental compuesto por 3 psiquiatras, 2 psicólogos, 2 enfermeras especialistas en salud mental y una trabajadora social, además del personal externo correspondiente a contratas de limpieza, seguridad, etcétera, que no se cuantifican en este centro. En cualquier caso, como decimos, parece ser que todo esto es lo que se ha aprobado, esperemos que llegue a ser definitiva. Hubo también sus disquisiciones entre gobierno y oposición, tanto en la época de gobierno del PP como el gobierno de ahora del PSOE, porque en principio, según Izquierda Unida, denunció no está dotado con lo que en un principio se proyectó. Después contestó la consejería y decía que sí estaba, que tal como se proyectó es como se va a abrir. Sí es cierto que va a ser la incorporación gradual de todo este personal a lo largo de estos 2 meses. En cualquier caso, bueno, es una buena noticia con la que cuenta ya Mérida, un nuevo centro de salud que se unen a los 3 urbanos existentes. Pepe. Ya tenemos 4 que tenemos para repartir. Yo quería una aclaración. Bueno, has dicho muy bien que abre sin urgencias. Sí. Ya se abrirá a posteriori. Pero las urgencias que hay tanto en San Luis como en el que está en Nueva Ciudad, no sé si es el 3S,
Los fines de semana solamente funciona San Luis. Que solamente. Yo he llegado, sí. he necesitado, me he ido pensando que había urgencia en Nueva Ciudad y me he pegado con la puerta en las narices. Sí, además está súper congestionado ese centro de San Luis el fin de semana porque no solo atiende a la población de Mérida local, sino al resto de la comarca. Viene a la comarca y hay una cola bastante grande. Pero bueno, es una satisfacción tener ya abierto el centro de salud que va a atender a toda la zona norte. Yo me imagino que a todos los usuarios que vayan a pertenecer recibirán cartas comunicándoles los cambios del centro de salud antiguo al centro de salud nuevo y que entrarán en la dinámica de ir poco a poco cambiándose hasta que se ponga en funcionamiento y esté al 100%. Bienvenido sea, cuantos más servicios se le den a los ciudadanos, mejor. José Luis. Bueno, yo qué quieres que te diga, que para mí, yo creo que para todos, ¿no? Es un motivo grande de satisfacción el hecho de que tengamos otro centro médico en Mérida en vista primero de la población que hay y luego el hecho de que haya que atender también a todos los pueblos de la comarca, de la zona norte. Entonces, en principio estoy encantado, entre otras cosas, porque a mí me tocó, por suerte, cuando se puso la primera piedra, me invitaron como presidente de una asociación de vecinos, de la nuestra del centro. Estaba Ángel Calle, entonces de alcalde, y bueno, tuve la satisfacción de estar allí pensando que aquello se iba a conseguir en mucho menos tiempo. Yo pensaba que, no sé, en un año, año y medio, como muchos 2 años, aquello iba a estar funcionando. Luego han pasado 5, ¿no? 2009. Desde el 2009, pues fíjate, 7 años. 7 años para que se abra este centro de salud. Seguimos con ganas de alegrarnos mucho del tema y tal. Así es que enhorabuena al servicio. En el medio ha habido el problema de la constructora, que me parece que tuvieron que cambiar 2 veces de constructor porque con los problemas de la crisis y por las bajas tan tremendas que hacen en algunos concursos de obra, valorar. Lo ideal sería en todos estos casos hacer un concurso a la media. Sería lo mejor, lo más ideal, porque no se lo al más barato ni al más caro, a la media. En la Junta de Extremadura para efectivamente evitar esas bajas temerarias. Es que es un problema. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el tema del AVE está ocurriendo lo mismo en el tramo Mérida, creo que es Aljucén, no sé si se llama Aljucén exactamente el tramo o llega antes. Ese tramo ha sido abandonado por la empresa constructora, dejó allí el material y se fue y no hizo absolutamente nada. Los problemas de las bajas tremendas. En el tramo Mérida-Montijo. No llego aunque no lleguen a temerarias, de las bajas tan tremendas que hacen todas las empresas, tienen 2 problemas. O bien no terminan, se arruinan la empresa, o bien han estudiado el proyecto y tiene fallos para empezar con reformados, con incrementos de unas partidas y de otras para poder absorber y llegar a unos números más o menos. Una empresa no puede cobrar a 3.000, bueno, en el tiempo de las pesetas, a 3.000 pesetas el metro cúbico de hormigón y pagárselo a las centrales de hormigonado a 6.000, que eran cosas, he visto cosas verdaderamente, eran burradas auténticas con los precios. Muchas veces pasa que cuando a un técnico se le da el proyecto para que lo redacte y le dicen no te puedes pasar de 1 millón de euros, los números son muy cerrados, el papel lo aguanta. ¿Cuánto sale 1 millón de euros? Luego la obra se va a 2. El problema de esto son después los reformados, ¿no? Que se claro, llaman, ¿no? Que ahí está. Van a la baja y después van diciendo, pues hace falta tal y van reformando el proyecto. Un pliego que te manda la administración, siempre vas a encontrar algún fallo. Entonces también actúan con picaresca, ¿no? En el sentido las propias empresas. Es decir, yo voy a ir a la baja con bajas temerarias. Bueno, hay ciertos límites donde la baja temeraria pero bueno, que también son sencillos de no llegar a esos límites, ¿no? Que quedes en que vas a tener pérdidas seguro, pero con la esperanza de encontrar y reclamar esos fallos en los pliegos o en los proyectos iniciales. También es cierto que ahí se juega también con la ventaja de que la administración también tiene miedo a esos abandonos. ¿Por qué? Porque claro, tú tienes que cumplir ante la ciudadanía unos plazos,
tienes que cumplir unos criterios, el centro de salud tiene que estar y al final te lo acabas comiendo muchas veces sin haberlo sufrido, hecho ni nada, ¿no? Sí, con lo cual la administración dice, bueno, pues ante una reforma de pedir más dinero, pues a lo mejor cedo un poco para ver si esto va para adelante y tal, con lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es un chantaje entre comillas. Es un chantaje, pero que también es lógico, ¿no? Porque claro, en el caso del centro de salud, habíais dicho que llevábamos son 6 años, 7 años. 7 años. Cuando en realidad un edificio, 7 años, bueno, no sé si habrá problemas en la cimentación, pero no es el caso, ¿no? Es decir, claro, llega un momento que la administración dice ya, pues si hay que pagar más, pues pagamos más, porque esto lo tenemos encharcado y es necesario, ¿no? Y luego el problema es que al final cuesta más. Y cuesta más, aunque la empresa quiebre y se vaya y cierre, hay que adjudicárselo a otra, ya los costes son distintos, en el intermedio han entrado y han hecho barbaridades y han destrozado la mitad de las cosas, es tremendo. Al final lo pagamos todos. Tanto es así que la planificación, y fijaros lo que costó a la crisis, que el último problema fue la accesibilidad, porque dependía del desarrollo urbanístico de la parcela colindante. Y como ha habido la crisis, la parcela no se ha desarrollado y no podía hacerse el acceso a la entrada del centro. ¿Decía José Luis? No, iba a hacer una pequeña apreciación que no viene a cuento del tema, pero se ha comentado aquí, no sé quién ha sido de los dos, el tema del AVE. Como comentario, el AVE, que el otro día se hizo una reunión en Badajoz con la firma de la Junta de Extremadura, exactamente. Sí. Resulta que ayer públicamente decía la televisión que el AVE había mejorado en el mes de enero un 4,3% y la aviación incluso un 13,9%. ¿Por qué hago el comentario? Que no viene a cuento, vuelvo a repetir y me perdonáis, pero hay mucha gente que dice que ¿por qué tenemos que tener el AVE en Extremadura? Y digo, coño, si está la gente montándose en el AVE cada día más, sean los billetes más caros, sean más baratos, pero el AVE va para adelante y la gente monta en el AVE y ya con esto ya no digo más. Perdonadme. En cualquier caso, sí es cierto que sea AVE o no AVE, por esas vías no solo va a circular el AVE. Claro. También circularán otros trenes de altas prestaciones, como se quieran llamar, cuyo precio será de billete más barato. Sí, y en nuestro caso también mercancías. Y en nuestro caso fundamental, las mercancías. Que ese sí que es fundamental para la salida de productos. Bueno, como ya hemos hablado de esto, no vamos a repetir, ¿no? Porque lo hemos hecho en otra picota anterior. Sí vamos a hablar ahora de los presupuestos municipales, porque el próximo jueves se van a reunir, va a tener lugar la segunda comisión de Hacienda y se va a determinar exactamente cuál va a ser el apoyo con los que contará o no el gobierno municipal de los grupos de la oposición. Ya tenemos pistas de lo que va a suceder en torno a algunos. Por ejemplo, el de Izquierda Unida Participa, que ha puesto las condiciones para aprobarle los primeros presupuestos a Antonio Rodríguez Osuna. Media Participa había puesto unas condiciones que ya repasamos ayer, e Izquierda Unida puso otras, entre las cuales se incluye la remunicipalización de los servicios privatizados a medida que los contratos vayan venciendo. Ayer precisamente el alcalde habló de esta circunstancia, dijo que las propuestas de estos dos grupos son asumibles en un 90%, las comparte, incluso dice que en su programa electoral las llevaba, pero que hay otras propuestas que no dependen directamente de ellos, como esta, por ejemplo, de la remunicipalización, porque dice que, entre otras cosas, tienen que autorizar el Ministerio de Hacienda el poder incorporar en esa remunicipalización de los servicios, se está hablando mucho, sabéis, últimamente de los servicios de limpieza públicos, el hecho de que pueda incorporar esa plantilla. La verdad es que contablemente es una chorrada, porque la gente está. Lo que cambia es que al estar externalizado es una factura y de la otra forma la asume directamente en plantilla. Pero el dinero puede ser más o menos, eso es ya discutible, pero prácticamente va a ser similar. El capítulo 2 va al capítulo Efectivamente, 1. Es una trampa contable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tiene que ser autorizada por el Ministerio de Hacienda. Claro, aumenta personal. Exacto. Y entre las premisas que tenía el ayuntamiento está la de no aumentar personal, incluso reducirlo, que era un 5%, y no aumentar la masa salarial más de un 1%. Con eso poco se puede hacer. Y también, lo hemos comentado, de Izquierda Unida
ponía como condición que se aprobase en la Asamblea de Extremadura la rehabilitación del mercado de Calatrava. Para ello había hecho una propuesta a los diferentes grupos, a todos los grupos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura, porque Izquierda Unida no la tiene y no puede presentar esa enmienda, para que hicieran suya esa enmienda. Se trataría de incluir en el presupuesto de la Junta de Extremadura en 2016 una primera partida de 500.000 euros para el proyecto de obra y desde 2017 hasta 2019 partidas hasta los 6 millones de euros para acometer esta reforma, tal como se ha hecho en el mercado del Carmen en Cáceres o en el de Coria. El alcalde dice que ahí no va a pedir eso, entre otras cosas porque no puede pagar con dinero público lo que se explota de forma privada. Sería, dice, una competencia desleal hacia el resto de autónomos y empresarios, de tal manera que si el ayuntamiento paga esa obra y después quien lo explota son autónomos, son ellos los que deberían hacerse cargo de la obra. Dice que hay otros proyectos que hay precisamente para hacerse cargo de ese mercado, pero que en ningún caso debiera financiarse con dinero público. Y también recordó que este mercado de Calatrava le cuesta dinero y mucho al Ayuntamiento de Mérida. Dice que al año le cuesta 179.000 euros y que los empresarios autónomos que están allí solo pagan 300 euros. Con eso no se cubre ni mucho menos, le cuesta 179.000 euros al ayuntamiento, ya que se tiene que hacer cargo de la luz, el agua, incluso de las reparaciones de las cámaras frigoríficas, etc. Total, que hay que darle una vuelta a todo esto de la gestión de ese mercado de Calatrava. Yo no sé si este va a ser impedimento para que Izquierda Unida al final apoye o no apoye los presupuestos. Hoy hemos estado hablando también con un representante del Grupo Popular y todavía está en stand-by. No se han pronunciado sobre las propuestas que van a presentar. Pepe. Yo sobre la remunicipalización de los servicios, te he escuchado al final la aclaración de que solamente cuando los que se vayan cumpliendo el plazo de concesión, ¿no? Porque es que si no, además de que lo acepte Hacienda, habría que incluir las indemnizaciones. El lucro cesante. Y eso vamos, sería la ruina. Hay dos criterios, el servicio público o la externalización, que se llama, y que lo haga el sector privado. Hay opiniones para todos los gustos. Según con quien hable, opina de una forma, opina de otra, y según la idea que tenga el partido político. No solamente el PP, el PSOE ha hecho muchos concursos y ha externalizado muchos de los servicios, tanto un partido como el otro, ¿no? Yo creo que hay que ir buscando siempre la facilidad de la gestión. Muchas veces si lo haces público, la gestión es muy complicada porque tienes que empezar a buscar jefes y jefes y jefes y subjefes y al final se forma una maraña de gestión que imposibilitan un funcionamiento adecuado del servicio. En otros casos a lo mejor tienen más experiencia, en el sector público tienen más experiencia que el sector privado y siempre queda la duda de que el sector privado, cuando va a un concurso de esto, es porque quiere un beneficio, y si lo hace, en lugar de hacerlo a la privada, lo hace el sector público, ese beneficio se quedaría y revertiría en el propio ayuntamiento. Hay opiniones para todos los gustos. Yo lo que creo es que hay que ir viendo uno a uno y caso a caso cuál es el sistema que mejor en cada momento se adapta al ayuntamiento. Y habrá momentos en los que el servicio que te digo yo de limpieza y de basura pudiera ser municipal, o habrá momentos en los que es mejor que sea privado porque tenga mejores medios, tenga más posibilidades de ir al crédito y tener unos medios materiales y mecánicos mucho mejores que los municipales. Cada uno tiene su caso, ¿no? Que luego, con respecto al mercado de Calatrava, que lo impongan como condición, no creo que deba llegar a ese punto Izquierda Unida, porque lo del mercado de Calatrava va para largo. A mí me parece muy bien la contestación que se le ha dado desde el ayuntamiento de que para poderlo hacer bien tendría que salir a concurso. Y sacar un concurso de una construcción con lo que vale en un bien de interés cultural, porque hay que conservar y preservar sobre todo la fachada. Recuerdo que ya se hizo una obra hace
30 años aproximadamente, 30, 35. Estaba yo en el ayuntamiento por aquel entonces, sobre el 85 por ahí ha sido, en la década de los 80. Cuando se hizo. El ayuntamiento hizo la obra que está ahora y la pagó el ayuntamiento, y luego la idea era que se iba a llenar, se llenó 3 meses como aquel que dice, al final cuesta dinero. Para que pueda salir un poco, que no le cueste al ayuntamiento dinero y no tenga que quitar de otras partidas que sean más necesarias, hay que hacer un concurso del proyecto obra y concesión administrativa por X años. Y eso, primero, es mucho dinero en los momentos actuales de crisis, entre comillas, y segundo, no hay muchas empresas en las que puedan meterse, porque la idea que sería hacer un mercado unido con un centro comercial. Ya lo tuvimos en el foro y al final fíjate lo que pasó en el foro. El foro parecía que iba a ser un boom y al final lo que hay allí son 4 actividades de ocio y no hay nada más. Y gracias a los cines. ¿Qué es lo que mantiene prácticamente el foro? José Luis. Yo qué quiere que te diga, ya prácticamente lo ha dicho Pepe todo, ¿no? Yo pienso que el alcalde Rodríguez Osuna, si evidentemente dice prácticamente el 90% de los temas en los que son asumibles. son asumibles, pues yo creo que no va a tener mucho problema a la hora de concretar los presupuestos. Luego recuerdo, después de todo lo que ha comentado Pepe, había una empresa que estuvo casi a punto de quedarse con la construcción y el mantenimiento y toda la historia, no sé si era Mercasa. Sí. Pero hay 2 proyectos al parecer, uno de Mercasa y otro Mercasa, anterior. te acordarás que hizo con el mercado mayorista y allí está muerto de risa, allí en el... aquello se derrumbó. El polígono del Prado, el polígono industrial. Está aquello que... está de pena, yo lo tengo fotografiado porque aquello me dio hasta pena el verlo un día. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Que bueno, en principio la situación que está sufriendo ahora el equipo de gobierno en el ayuntamiento es muy similar al que está sufriendo en la región y a nivel nacional también. Es decir, que por pequeñas cosas no van a dejar de firmarse unos presupuestos que son anuales y que hacen falta que empiecen a funcionar. Así que, desde mi punto de vista, yo creo que no va a haber muchos más problemas. Antonio. Presupuestos se van a dilatar, porque al final, lo que debería ser la razón de los diferentes grupos políticos, o considero yo que deberían ser la razón, ya que hay un acuerdo al 90%, 95%, al final quedan supeditadas por pequeñas o grandes luchas partidistas que buscan solo un rédito electoral a corto. Es lamentable, pero en estos tiempos en los que corre, donde no hay grandes mayorías o mayorías absolutas, yo creo que lo lógico sería el acuerdo, llegar a puntos en común y no lanzar pequeñas cosas bomba que sean líneas rojas insuperables, porque ya me dirás a mí que le importa Izquierda Unida lo que se haga. Bueno, perdón, pero que si el mercado de Calatrava tira para un lado, tira para otro, se queda donde está. Y que eso es ya el objetivo de Izquierda Unida en estos últimos 4 años, o de quien sea y lo haya propuesto. Bueno, pues eso, que no lo sé. Respecto al mercado de Calatrava, hombre, lo que sí es cierto es que es una pena cómo está. ¿Por qué? Porque pasas por allí, incluso paras a tomar algo en Casa Benito y es que a veces te vienen unos aromas que es insoportable. Y está en el centro de la ciudad, ¿eh? Y nosotros recordamos que uno de nuestros mayores industrias y por lo que se está apostando es el turismo. Yo no creo que en estos momentos tener como está el mercado de Calatrava así nos beneficie. Sobre todo, ¿por qué? Porque es un edificio bonito. Y es un edificio singular, además de estar protegido, etcétera, etcétera, pero es que, claro, te acercas y te tira para atrás, ¿eh? Con lo cual eso hay que meterle mano sí o sí. La forma, pues no sé cuál debe ser, si tiene que ser pública, privada, en realidad la menos costosa. Yo apostaría por una reforma del tipo las reformas de los mercados que se está haciendo, sobre todo para que vaya la hostelería, porque en realidad es la que dinamiza. El modelo del mercado municipal yo creo que es un modelo ya caduco, sobre todo tendiendo a la realidad de la sociedad, es decir, donde la gente trabaja. No puedes tener un mercado donde los puestos, donde las tiendas te cierren a las 2 o a las 3. ¿Por qué? Porque esa hora es en la que sales de trabajar y no vas a poder ir
a comprar por la mañana. O sea, tú necesitas comercios que, sobre todo alimentación, que estén abiertos por la tarde, porque es que por la mañana trabajas y además trabajan los dos, cuando pueden trabajar obviamente, pero trabajan los dos miembros de la familia, con lo cual es un modelo que yo creo que necesita una reconversión y plantearse las cosas. Y yo no sé si los dueños de las plazas están dispuestos a abrir. Los concesionarios. Los concesionarios están dispuestos a abrir, porque también esa es otra, ¿no? Con lo cual, claro, conjugar lo que debería ser, con los ejemplos de los mercados que estamos acostumbrados, en Madrid, el de San Miguel, el mercado del Barranco de que son, Sevilla. Es decir, tú conservas el edificio porque tiene un valor en sí mismo y lo dotas de vida. ¿Por qué? Porque lo dotas con hostelerías, lo tienes en el centro, es un punto de interés. Yo creo que hacia eso debería tender el mercado de Calatrava. Que los concesionarios de los puestos, pues bueno, pues salgan perjudicados, pues a lo mejor pensar en reubicarlos o en reconvertirlos en otra cosa, ¿no? Pero yo creo que ese modelo es... Que no hay tantos. Que no hay tantos. Hace 30 años había muchos más, pero se han ido dando de baja, claro, y nadie los coge. O sea que ya solamente sería cuestión de reubicar a los 8, 10 o 15 que pueda haber, que es distinto a como era antes. Y después, con respecto a lo que comentaba Pepe, claro, el tema de la municipalización o remunicipalización. En el caso, os compartí un enlace, en el caso, por ejemplo, de los residuos urbanos, el Tribunal de Cuentas ya está demostrando que los costes en las externalizaciones son superiores a si no se están externalizando, sobre todo en grandes ciudades y en núcleos medios. Yo creo que este es uno de los temas de debate y que debemos replantearnos, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque si vamos a dar un mejor servicio, vamos a ahorrar dinero, que es dinero de todos, yo creo que Hacienda no debería poner los límites en cuanto al aumento teórico de ese personal, ¿no? Sobre todo si se está demostrando con datos estadísticos y con datos contables de que eso está saliendo más barato. Cuestión que muchos venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? En el caso concreto de las basuras y residuos urbanos, caso de limpieza, pues habría que estudiarlo. Pero sí que esas ideas o opiniones que en principio las dábamos por hechas, porque teníamos la impresión de que desde lo público no se puede gestionar bien, no se pueden gestionar bien las cosas. Cuestión que yo no sé de dónde sale. Se puede gestionar bien las cosas si el que es el encargado de la gestión es un buen gestor, pero no porque sea público o sea privado. La gestión es indiferente. Entonces, yo creo que ahí es replanteárnoslo. Yo entiendo lo que dice el alcalde de que tiene las manos atadas, pero también creo que ahí hay que hacer un esfuerzo didáctico, ¿no? De explicarle a la ciudadanía que sí, efectivamente están atadas, pero que quizás sea más lógico hacer una remunicipalización en los términos que vienen aquí, ¿no? Es decir, concesiones ya terminadas, que no tengamos que encima pagar una indemnización a la empresa concesionaria. Lo que pasa es que surge un problema también en el momento de esa remunicipalización, y es cuando, imagínate que se termina el ejemplo de antes, de la basura y la limpieza, cumple el contrato y se va la empresa concesionaria. Para empezar a hacer ese servicio al ayuntamiento necesita un equipo de maquinaria con una inversión que con los presupuestos que tiene no podría hacerlo. Aunque pudiera pedir un préstamo a pagar a largo plazo y demás, en muchos casos estamos ya condicionados por el porcentaje de préstamos que tenga solicitado, por el nivel de endeudamiento que tenga el ayuntamiento, y no te permiten a lo mejor ir a nuevas solicitudes de crédito. Si ese servicio es el de la limpieza de colegios públicos, que tiene un nivel de mecanización muy bajo, no habría problema, pero habría que ver qué tipos de servicios en los que... Claro, cuando has abandonado el patrimonio me refiero a lo que antes eran esos servicios de mecanización, obviamente eso a priori es un problema. Pero igual que estabas pagando a una empresa por tener esas máquinas, tú también puedes plantearte hacer un periodo intermedio de alquiler.
es decir, aunque te salga más caro, pero después ir comprando poco a poco e ir revertiendo sustituyendo. Es el ejemplo que hizo la Consejería de Deportes hace unos 10, 12 años, cuando había y se hizo el plan de vamos a dotar de polideportivos a los pequeños núcleos, ¿no? En vez de cada año poner 10, lo que hicieron es en 4 años poner 40, iniciar 40. Sabías que la obra no iba a terminar en un año, pero sí ibas a poder abrir una red muy grande, teniendo en cuenta que el presupuesto de cada polideportivo lo ibas a pagar en 4 años diferentes, a través de diferentes fases, ¿no? Esto vendría a ser un poco lo mismo, es decir, tú en la primera parte haces un alquiler, claro, 40, más reduces costes, aunque vayas a tardar más tiempo, ¿no? En una remunicipalización, por ejemplo en el caso de la maquinaria, bueno, pues tú inicialmente puedes decir, bueno, pues compro uno, porque el presupuesto me va a dar para eso, con lo que me ahorro de lo que le paga tal, y el resto lo voy alquilando, pero después voy comprando, de manera que tú estás haciendo un patrimonio. Yo eso en principio no lo veo problema. Sí que, bueno, puede haber un pequeño desajuste, pero no lo hay. Al final tienes que sacar concurso de alquiler para hacerlo correctamente. Bueno, pues haces un concurso de alquiler, efectivamente, pero me refiero, pero vuelve a ser tuyo. Y si después, si es cierto que es que estábamos hablando, en este enlace que os pasé, de un ahorro del 70%. Cuidado. No me lo creo. Pero la diferencia entre la los externalización costes y la gestión pública. Claro, en algunos casos del 70%. No me lo creo. ¿Eh? No me lo creo. Bueno, pero es un informe del Tribunal de Cuentas del 2011. No, pues venía ahí, es una noticia del mundo, o sea que no es, dice, es partidaria, no, es una noticia. Sí, yo lo he leído, en el grupo además. Claro, os lo mandé el otro día. Sí, la mandaste, pero... Entonces, no me lo creo. Bueno, a ver, vale, pero ya la duda está ahí. Al menos la duda, lo que dices tú, vamos a estudiarlo, o que lo estudien, porque a lo mejor sí es cierto y nos estamos autoengañando o engañando al solitario, ¿no? Entonces, yo en principio, que lo estudien y que vean las posibilidades reales, pero que no les pongan desde Hacienda cortapisas en el aumento de personal, ¿no? Porque eso también es hacer trampas. Claro, por eso digo, al final esto es una trampa contable. Claro. Porque el gasto prácticamente va a ser el mismo. Lo único que cambia es el capítulo, el concepto, ¿no? donde lo imputas, ¿no? En la contabilidad pública, ¿no? Del ayuntamiento. En fin, seguimos hablando de presupuestos. Antes deciros que informaros que hoy la Junta de Extremadura ha desactivado el nivel 1 de emergencia de protección civil del Camalote, ciertamente. De este modo dice que se puede y se permite la temporada de riegos. Y dice que ahora no tendría sentido, puesto que yo supongo que está justificado por el tema de riegos, y mientras que esté protegido con el nivel 1 de emergencia no pueden abrir el grifo para poder regar, ¿no? Y ahora es cuando necesitan empezar a regar. En cualquier caso, ha dicho que espera la consejera que sea una temporada del Camalote. Yo, permítame que lo diga, lo pongo en duda, que vaya a ser una temporada tranquila del Camalote. Digo la primavera-verano. Si no, lo veremos dentro de un par de meses. En junio o julio lo veremos. Claro. ¿Tranquila de qué? O sea, cuando dice tranquila, ¿a qué se refiere? ¿Que no va a subir tipo arbusto como el año pasado? ¿O? Si vuelven a dejar que crezca de una forma indiscriminada como pasó el año pasado, al final tenemos lo mismo. Claro. Eso hay que atacarlo desde el principio. Y si tienen que tener 3 cuadrillas, 5 cuadrillas, 4 cuadrillas, las que sean, desde el primer día, vigilando y quitando camalote, pues que se tenga. Claro, yo les doy mi teléfono, paso por... Y tú también vives al lado, tú lo ves, yo paso todos los días por allí. Esto es muy fácil, que la cosa se está desmandando, hay que llamar, si que está desmandado ya. Medio Mérida pasea claro. Por el puente romano o por la isla. A mí me dices en las zonas que no están habitadas, bueno, vale, pues ahí se te puede despistar un poco, pero vamos, aquí se ve rápidamente cuando está ya el tema... Yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece que fui yo en uno de los programas estos que estamos haciendo, probablemente la primera persona que habló de la UME, Unión Militar de Emergencia, creo que lo comenté. Sí. Que además era un ejército que se ha creado hace pocos años, en el 2005, y que está para ese tipo de historias, y que está para los problemas de emergencia y los problemas medioambientales. Pues si esto no es un problema medioambiental de emergencia, que venga Dios y lo vea. Lo que no entiendo ni comprendo es que, hombre, el Estado, el gobierno central, puede decir, lógicamente, lo que considera oportuno,
pero que un gobierno autonómico, viendo el problema que tiene con el camalote, que puede ser impresionantemente, un perjuicio económico, entre otros, que no tenga potestad para decirle al presidente del gobierno central, oiga usted, el ejército de la UME tiene que estar aquí y tiene que venir a hacer este trabajo porque primero es su competencia y aquí hace falta. Pero el tema de la cuenca depende de la Confederación. Pero, la Confederación depende del Ministerio. Pero la Confederación, está Antonio, no tiene recursos, parece ser, Bueno, pues para dar solución a este entonces, tema. ¿quién es el que le tiene que dar Pues recursos a la Confederación? yo creo que el Estado está por encima de la Confederación. Al final la Confederación Depende. es una institución le que dio depende 1 millón de... euros el Ministerio a la Confederación para 2 años. Insuficiente. Claro. Pero la Pero Confederación depende de quién depende la Confederación, de las instituciones nacionales, ¿no? Claro, es centralizado, no exactamente. Entonces, no ¿qué está ocurre? Si la Confederación... No puede depender de la autonomía porque el Por reino eso- coge 3 o 4... Por eso, dos o tres claro, autonomías. por eso No, digo pues que es sí. internacional. Pero aquí volvemos el tema de las competencias. Es que muchas veces nos hacemos nos volvemos todos locos. Vamos a ver. Efectivamente, si eso es competencia del Estado y el Estado no puede afrontarlo, si desde una comunidad autónoma se ofrece a ayudar, se bloquea. Es que no lo entiendo. Es que no lo Pero entiendo. no lo entiende nadie, ¿eh? ¿No? Porque vale, tú, claro, pero se nos llena la boca de España, de la unidad y de cooperación, solidaridad. Pero cuando tienes que poner, tú frenas y dices, no, esto es competencia mía, tú aquí no te metas. No vaya a ser que después reclames algo. No. Si el problema está ahí, hágase. Que tenemos que sacar el dinero de otro sitio y los recursos de otro sitio, pues era lo mismo que pasaba con el tema de los incendios, cuando había un incendio en la frontera entre dos comunidades o con Portugal y tal, que ahí cada uno... ¿Qué pasó parece con que... el camalote en Galicia? Claro. Toda España fue allí. Claro. Chapapote. El chapapote, el sí. chapapote. Y hasta, Claro, y hasta pero- los extremeños estuvieron allí, que me acuerdo Sí, perfectamente. Mi primo Luis estuvo allí en dos Claro, ocasiones. claro. Pero que esto ya no es una cuestión de competencia, es una cuestión de sentido común. Sentido común y solidaridad. Pero Y- aquí no han pedido siquiera la ayuda del pueblo. No, cuidado que el La alcalde ayuda sí- del sí pueblo- dijo que había ya personas que se querían Sí. sumar a Sí, un yo- futuro cuerpo de Pero bomberos que con hiciera la excu- falta, con la excusa pero de Confederación que, dijo que no. Hay peligro, que tal y que cual, que lo hay, que no te digo que no, pero además hubiera sido quitarles competencias a ellos, A alguno. seguro. Y cuando a alguien le pise la competencia Hay un a dicho, otro, ¿no? Que dice, ni come ni deja de comer. ¿no? Exactamente. Ni Yo, come ni yo deja de confío comer. en que este verano sea menos, pero Bueno, si no, vas a tener lo que hay que suerte, hacer es actuarlo bien. Pepe y Antonio, porque la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha anunciado que está desarrollando una aplicación para las alertas del camalote. Es decir, vosotros que además vivís cerca y tal, vais a poder informar al minuto de cómo se expande el camalote durante esta primavera-verano. Y para eso sí hay dinero. Toquemos más. Bueno. pues ya Por está. cierto, hablando de solidaridad y al que has hecho antes referencia, Antonio, ayer hubo una concentración, una manifestación en la que hubo decenas de personas en la Plaza de España de Mérida, ha habido muchos puntos, para pedir a la Unión Europea que active la ayuda humanitaria y abandone esa política con los refugiados sirios que están viniendo hacia Europa. Bueno, este tema es complicado, ¿eh? Es complicado, pero sobre todo es humano. A mí me parece, yo no soy muy amigo de las manifestaciones, salvo en ocasiones muy puntuales, pero a mí me parece que esta manifestación es oportunísima y creo que todo el mundo tenía que alzar la voz ante esta situación. Los países ni en Bélgica, ni en Alemania, ni en ningún sitio pueden decir, aquí se hace lo que decimos nosotros. No, mire usted, no. Y hay que decírselo así de claro. No podemos dejar tantos miles de personas no sé cómo... Claro, los críos pequeños... A su suerte, muriéndose por ahí. Es que eso es una cuestión de solidaridad personal, es una cuestión de humanidad. Entonces yo creo que ya está bien, aquí hay que plantarse y ya está. Hoy he leído una noticia que me ha gustado, la he leído en el periódico hoy, en internet, que al parecer Mérida es la primera ciudad de Extremadura que se ha prestado para recibir, no sé si 60 o no sé cuántos sirios.
Pues yo he disfrutado mucho con leer la noticia, porque me parece que tenemos que empezar por dar ejemplos. Si no somos los primeros, igual, seremos los segundos o los terceros, pero que la gente se empiece a dar cuenta. Lo que hace falta es que los traigan. Pues eso es lo que hace falta, que los traigan y que esta gente deje de sufrir de la manera que están sufriendo, porque el que se va de un país a otro es una pena. Es una pena. Se va porque ves las imágenes de televisión. Claro, efectivamente. Ves las imágenes de televisión y se te parte el alma. Claro. El corazón se te rompe a cachitos. O sea, hay que abrir las fronteras como sea. Hay que tener cuidado. Y voy a decir, vigilar, pero nada más. Ahora, hay otra cosa más que sí, hay mucha gente reticente y quizás por culpa de esa reticencia están surgiendo esos de extrema derecha que son contrarios, como han pasado en Alemania. También es cierto que son refugiados y que vienen aquí y que vienen con las condiciones nuestras, que no empiecen a exigirnos, porque en algunos sitios llegan y a los 2 días, y ahora me pones una mezquita, y ahora yo no quiero comer cerdo, y ahora... vienes aquí, vamos a entrar, vamos a recibirlo y vamos a integrarnos, pero no nosotros en ellos, sino ellos en nosotros. Perdona que te interrumpa, he leído en la misma noticia, decía que los admitiríamos en Mérida en un centro y estarían durante 6 meses amoldándose a nuestro tipo de vida, a nuestra cultura, a nuestra forma de vivir. Sí, creo que ahí en la calle Suárez Somonte, me parece que es el centro de refugiados. Exactamente, y que luego ya posterior, después de pasar esos 6 meses, ya empezarían la Evangelista, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento y la Iglesia Evangelista va a permitir que el uso después de ese empezarían centro. a facilitarle viviendas y trabajo, en fin, por lo menos que empiecen a vivir. Y que empiecen. He leído que en Cáceres ya han ido algunos. De hecho, hay una familia ya, familia, ciertamente, cuyos niños ya están matriculados, están ya en el los centros educativos. Hay que admitirlos como sea, porque mucho. Nos ha pasado a los españoles cuando en el 39, por desgracia, tuvieron que ir muchos refugiados a muchos países y los acogieron, y ha pasado en Europa con la guerra mundial, cuando tuvimos la guerra mundial. Es de justicia. Eso es muy triste. Es que debería caernos la cara de vergüenza. La Unión Europea es, sobre todo en su formación, pues bueno, la que representaba la libertad, la democracia, los derechos humanos. No había condenas ni penas de muerte. Es decir, éramos la sociedad más civilizada, o que al menos nos presumíamos de ello. Y ahora lo que estamos haciendo es tener una gente que huye de una guerra, o sea que los están matando. Yo ya no voy a entrar quién les está matando, pero bueno, todos, porque ahí en Siria, el tema de Siria es una dictadura, está el ISIS, el Estado Islámico, pero también está hace frontera con el Estado no digo el Estado kurdo, pero con los kurdos, con el Kurdistán. Es decir, ahí hay un lío montado de 3 pares de narices. Y claro, nosotros los tenemos entre una guerra y una alambrada. Y los tenemos ahí, desatendidos y muriéndose y pasando frío y tal. Pero hay un refrán, perdona que te interrumpa, hay un refrán que dice que el movimiento se demuestra andando, y resulta que en Europa el movimiento lo están demostrando. Y efectivamente lo que tenemos que hacer es que hay que acogerlos de una manera ordenada, tampoco va a ser a donde lleguéis, sobre todo ¿por qué? Porque eso no es que nos origine problemas a nosotros, sino que ellos van a tener problemas, es decir, tú no le vas a arreglar el problema que tienen, si les dejas a su aire por Europa tampoco. Tiene que ser de una manera ordenada para que tengan unas condiciones de atención adecuadas y después realizar un proceso de adaptación a la nueva realidad que tienen. Después de eso, pues ya se decidirá si tienen que estar aquí, o incluso ellos mismos pueden decir con el paso del tiempo, si el problema sirio se arregla, si quieren volver a su país. Obviamente, no tienen por qué quedarse aquí, tienen que hacer lo que ellos vean, pero todo de una manera razonable, ¿no? Ordenada y sobre todo, ¿por qué? No es porque sea bueno para nosotros, no hay que mirar de manera egoísta, es que es bueno para ellos. No dejarlos abandonados también en Europa, porque también somos muy dados a que tú entra un inmigrante, el tema de los inmigrantes sin papeles. Bueno, un inmigrante sin papeles, venga, puede ir por toda Europa, no hay fronteras. Pero es que en el fondo, cuando les estamos negando papeles, los estamos abandonando también dentro de Europa y los estamos condenando a vivir en una especie de, no una especie, sino que sean ciudadanos
o personas de segundo nivel, porque no tienen ningún derecho reconocido. Eso sí, los dejas en libertad, pero sin derechos, con lo cual yo creo que hay que hacerlo de una manera ordenada, ¿no? Traerlos de una manera ordenada, sus derechos. Yo no digo que todos sean ricos, no se trata de eso. Se habían hecho unos repartos de números en cada sitio que se habían ofrecido al ayuntamiento y con la suma de todo eran los que se podían acoger. Pero es que no han llegado a entrar. Hay otra cosa que también quería comentar, y es que es curioso que teniendo alrededor de Siria muchos países árabes como ellos, aunque en Siria hay también otras etnias, otras religiones, pero la mayoría son musulmanes, es curioso que ninguno ha abierto su frontera. Lo que pasa es que, claro, tienes Arabia, Irak, Irán, bueno, Arabia Saudita está un poco más retirado, retirada, pero ¿no? vamos, que podía tener una vía de camino. No sé si hay más distancia, vamos, hay mucha más distancia desde Siria a España que desde Siria a Arabia Saudí, ¿eh? Claro, pero tienes Turquía. Sí. Entonces Turquía lo tienes ahí. Que sí, yo no sé si son insolidarios o no, yo supongo que cada uno tendrá lo suyo, pero bueno, el problema ahora está en nuestra frontera, no en su frontera. Entonces, seamos, pues no sé, lo que sea. Hay que acogerlos como Hay que mirarlo todo y efectivamente, pues, hombre, un conflicto bélico, pues decir quién tiene razón y quién no tiene razón, pues es muy complicado. En el caso sirio, más aún, porque ahí muy yo creo que no tiene razón ninguno ya. Bueno, y menos mal que el señor Putin ha dejado de mandar aviones, ¿no? Y bombardear. Claro. Y nosotros también, porque nosotros también hemos bombardeado. Sí. O sea que aquí yo no sé si se está utilizando Siria como un escenario para demostrar no sé muy bien qué. Pero el tema de ISIS lo estamos generando y lo estamos retroalimentando nosotros también, con estos bombardeos, con seguir manteniendo por miedo a un dictador, como es el dictador sirio, que gasea a sus propios ciudadanos. Es decir, esto deberíamos hacérnoslo mirar. El petróleo al ISIS. Efectivamente, entre ellos son otros, entre ellos la propia Turquía. Claro, es que curioso, esto es un gazpacho. Claro. Tremendo. De todo esto hay amenazas, por cierto, ya para la ciudad de París, para Nueva York también, de nuevo, con el terrorismo. Esto es otro asunto. Estamos acabando, pero no me gustaría acabar sin una valoración del panorama nacional de lo que está ocurriendo, porque al final se van a sentar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para negociar un posible acuerdo. Pedro Sánchez sin Ciudadanos, como pedía Pablo Iglesias, pese a que en un primer momento habían dicho que iban a negociar juntos todos los acuerdos. Estamos pendientes también de esa negociación que Ciudadanos pidió al Partido Popular a tres bandas, entre PSOE, Ciudadanos y PP. Así que está todo en el aire. Todo en el aire. Y sigue estando en el aire y hasta que no se aproxime el 2 de mayo no vamos a tener ninguna solución. Van a esperar hasta última hora y no sé si la habrá. Porque todo depende de la línea roja de Podemos y que la acepte o no la acepte Pedro Sánchez, y que si la acepta Pedro Sánchez luego se lo admita a su comité federal. Y sus socios, Ciudadanos, en estas negociaciones, ¿no? A ver, Antonio. No sé, yo ya esto me he perdido. Ya hace una semana que ando muy perdido de si me reúno contigo, pero tú quieres que me reúna con el otro si tú no vienes porque te quiero mucho. Es como lo de ni contigo ni sin ti tiene vida remedio. Eso, ahí. No sé, yo hay cosas. El problema de Podemos, o yo al menos creo que es un problema en estos momentos, es que y yo creo que ni ellos mismos tienen ya en estos momentos, por sus problemas internos, claro qué es lo que pueden llegar a negociar o pueden llegar a aceptar, ¿no? Porque bueno, estas líneas rojas así de la autodeterminación, el derecho de decidir, en el fondo lo van a coger o lo van a dejar dependiendo su propia conveniencia. En el caso de Ciudadanos, claro, Ciudadanos en estos momentos también, con el pacto con el PSOE, también están teniendo están perdiendo
poco para atrás o está dando un paso para atrás, no se sabe muy bien si para coger impulso, sobre todo movido por las encuestas que le dan como tercera fuerza. Como tercera fuerza, pero ante la perspectiva o la posibilidad de unas nuevas elecciones está rozando la mayoría absoluta con el Partido Popular. Con lo cual, ahí sí que yo creo que Ciudadanos está empezando a echar números y está empezando a echar cuentas. Y el PSOE, pues yo creo que debería tener más frescura en estos momentos. Se va a reunir con Podemos. Yo creo que dentro del PSOE no se está viendo con claridad el pacto con Podemos. De hecho, hay muchos sectores que lo rechazan, otros sectores también muy amplios piden que se intente, o al menos intentarlo y seguir intentándolo, pero no está claro. No por los temas que vienen en el pacto con Ciudadanos, porque son temas que muchos lógicos y aceptables también por Podemos, sino porque consideran que Podemos bueno, está planteando cosas que son irrealizables o que no tienen mucho sentido, ¿no? Y lo están planteando como verdaderas líneas rojas y que no se pueden, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces hay un problema. Y el Partido Popular, pues no voy a hablar del Partido Popular. No voy a hablar, si queréis hablar vosotros, yo claro, pues a ver, José no Luis. Yo, hombre, del Partido Popular, ¿qué quieres que te diga? Por una parte me da pena que no tenga socios, que no tenga gente que quiera ir con ellos, en ese aspecto, porque yo los miro como un partido político democrático más. Bueno, Ciudadanos está dispuesto, sí, pero, aunque pidiendo la cabeza de Rajoy. Pero yo que creo que soy un poco más positivista, aun no siendo militante, yo creo que al final el PSOE va a hacer concierto con Podemos. Y Podemos se está dando cuenta, entre los follones que tienen dentro de su propio partido, que tiene... Por cierto, echan culpa al PSOE. Claro, sí. Bueno, sí, esto ya es lo que eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero ellos tienen que bajar un poco las expectativas que tenían. Eso de yo quiero ser el vicepresidente del gobierno y 5 ministerios, o 6 o 33. Eso se ha terminado. Ahí ellos se dan cuenta porque que eso no puede ser. Entonces hay mucha gente dentro del propio partido de Podemos que le están tirando de las orejas a Pablo Iglesias, le están diciendo, pero oye, que nos interesa mucho, muy mucho, hacer un gobierno de progreso, progresista, ¿eh? Y vamos a terminar ya con el Partido Popular, que están ahí aguantando un chaparrón, que ya no se presentan ni en el Congreso para hacer las peticiones de los partidos, que al parecer el ministro del Ejército no se ha presentado, no sé si fue ayer. Ministro de Defensa. El de Defensa, sí. Chacho, es que eso es el colmo. Ya no quieren control. Bueno, sí. Anda. Sí. Entonces, pero sé a dónde voy a parar. Que yo creo que al final va a haber acuerdo y que los acuerdos van a ser importantes y que vamos a tener un gobierno progresista. Como llegue a un acuerdo y No. Pobrecito, Pues tú verás cómo al final no se comen a los niños crudos los de Podemos. A lo mejor la mitad de Podemos. Podemos vota en contra, no te extrañes. Yo espero que no. Si Yo eso espero es que una no. amalgama de Bueno, pero lío. dentro de ese partido hay gente honesta también, ¿eh? Sí, Y no te digo eso hay que no. entenderlo. No te digo que no. Que no lo son Vamos a todos ver, de las acuerdo, pero que hay mucha personas son gente- siempre respetables. Exactamente. Otra Entonces, cosa es que eso hay tengan algunas eso hay ideas. que pensarlo también. Bueno, señores, que no tenemos tiempo para más. Mañana regresaremos en una nueva edición de En la Picota. Agradecer, como siempre, la presencia de Pepe Pérez Garrido, de José Luis Arellano y de Antonio Monge. ¿Y algo que quiere decir Pepe? Sí, que tengamos una feliz Semana Santa. Cierto, que no y nos vemos la semana que viene, ¿eh? Esperemos que Es verdad. domingo, lunes y martes, que parece que va a haber algo de agua, esperemos que llueva por la mañana y que nos deje la tarde libre para que las estaciones de penitencia salgan a la calle y esa catequesis práctica que pueda ver todos los ciudadanos llegue al corazón de la gente. Que puede ser así, en un momento importante para, en este caso, la ciudad de Mérida, que pide la declaración de interés turístico internacional. Ya saben que está el expediente ahora todavía redactándose. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Televisión Extremeña, en Twitter, TV /Extremeña y en YouTube, en el canal de Televisión Extremeña. Buenas noches y hasta mañana.